Señor es mi Rey y todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey y todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de tu mano.
presencia. Quiero decirte hoy, te amo, te doy mi canto, levanto mis manos a ti, porque solo tú me has dado el perdón de mis pecados, el perdón de mis pecados. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto poder estar una vez más con ustedes vía internet. Los días han transcurrido una vez más y bueno, seguimos vía los medios digitales y bueno, aparentemente seguiremos a través de esta plataforma, a través de estos medios en el cual seguiremos compartiendo el mensaje de Dios a nuestras vidas, para nuestras familias. Y yo espero, hermano, que su ánimo no mengüe, sino que constantemente estemos buscando la presencia de Dios desde nuestras casas, escudriñando la palabra de Dios, alabándole, glorificando su nombre a través de alabanzas. Es cierto que muchos no sabemos tocar algún instrumento o incluso no sabemos cantar, sin embargo, pues yo creo que un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia, como dice su palabra. Y bueno, yo les insisto en las invitaciones que se hacía el día jueves, en que si usted gusta como familia, pues haga cápsulas de alabanza para poder transmitir pues en los cultos virtuales que hemos estado teniendo y pues participemos todos como una iglesia en Cristo. El día de hoy vamos a continuar con una escuela dominical acerca de la creación del hombre y de la mujer. Es importante, hermano, que reafirmemos un poco lo que ya sabemos. Y si usted, querido amigo que escucha este mensaje, si realmente no ha escuchado muchos mensajes acerca de Dios o sobre la creación o sobre la doctrina cristiana, yo creo que es importante que escuche esta dominical, porque hablaremos acerca de el origen del hombre, la creación del hombre y la mujer y su unidad como matrimonio, argumentando lo que dice la Biblia, pues la Biblia es la palabra de Dios, única fuente de verdad absoluta. Es cierto que en estos días el mundo ha tergiversado por completo muchas ideas e incluso ha tratado de tergiversar la naturaleza del hombre. Y bueno, eso nos ha acarreado demasiada maldición, porque el pecado eso es lo que trae, maldición. La desobediencia y la transgresión, la ruptura de los mandamientos de Dios, evidentemente trae un juicio sobre Dios. Y bueno, vamos a dar comienzo a esta escuela dominical que se titula, como ya les había dicho, La creación del hombre y la mujer. Van a contemplar en sus pantallas, pues, el pasaje devocional que hemos de considerar en este día, que se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 27. Y le voy a dar lectura a su letra, así dice la Biblia. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí en su pantalla podrá ver un breve texto que se llama epítome. Esta palabra significa un breve resumen, un muy breve resumen de una obra muy extensa. Y la Biblia, particularmente el Génesis, utiliza mucho este término literario o esta figura literaria del resumen para poder describir muchísimas cosas. Por ejemplo, Génesis 1:1
dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En ese único versículo están incluidas la creación de los ángeles, la creación de los tres cielos, la creación de la tierra, del mar, de todo cuanto en ellos hay, de los árboles, las flores, las plantas, todos los animales, cuadrúpedos, todos los que se arrastran, los marinos, los que vuelan. Imagínense. Ahorita yo acabo de dar una breve, igual descripción de las cosas creadas y aún me quedo muy corto. Sin embargo, Génesis 1.1 es un resumen muy condensado de toda la creación. Y Génesis 1.27 es lo mismo, un breve resumen de la creación del hombre. Bueno, ahorita veremos cómo Dios crea al hombre y cómo crea a la mujer, y se dará cuenta que es un poco más desmenuzado, es más descriptivo el asunto. Muchos creen que en Génesis 1.27 está la creación de la primer mujer, que Eva no fue la primera compañera de Adán, sino que hubo otra mujer descrita en Génesis 1.27 y Eva vino a ser creada después, en el capítulo 2, por diferentes situaciones que veremos en este momento. Pero resalto desde este momento que esa idea de que hubo una mujer antes de Eva es un error. Pero veamos en orden nuestra escuela dominical. Nuestra siguiente diapositiva habla sobre nuestras verdades bíblicas. La Biblia nos enseña que Dios es el creador del hombre y de la mujer. Debemos desechar toda idea secular acerca de la evolución. En el siglo XVI fue cuando comenzó a gestarse esta idea de que el hombre había evolucionado a través de diferentes diferentes especies inferiores. Cuando este muchacho llamado Carlos Darwin, al mencionar este nombre, todos nos llega a nuestra mente una idea de un hombre ya maduro, un hombre ya anciano, barbado, con pelo cano, con barba canosa. Pero en realidad su viaje lo realizó en su juventud, en el cual pudo observar diferentes tipos, una especie de ave, en el cual su pico, dependiendo del alimento que había en la isla, era distinto a otros, a esa misma especie de ave era distinta en diferentes, digamos, pajarillos. El mismo pájaro tenía un pico corto, un pico mediano y un pico ancho. Y eso era porque el fruto que crecía en diferentes islas era suave, medio duro y con una dureza suficiente. Esto hizo que el ave que habitaba en esa isla particular desarrollara un nuevo pico, un pico más fuerte para poder abrir aquellas frutas más duras. Él observó este tipo de situaciones y gestó la idea que todas las especies animales han ido evolucionando. La realidad es que no. Lo que Darwin contempló fue una adaptación natural. Es decir, nosotros, los seres humanos incluso, nos adaptamos naturalmente. Si alguno de nosotros con una tez clara pudiera ir a vivirse a la playa o a lugares muy soleados, su piel se empezará a tornar más oscura y luego sus hijos, si bien nacerán con una tez blanca, sus nietos comenzarán a nacer con una tez más oscura debido a una adaptación natural del sol y de la cantidad del sol. Si nosotros nos vamos a ciudades nórdicas, a ciudades muy alejadas del trópico, a lugares muy fríos, y en donde el sol relativamente pega muy poco, nuestra piel comenzará a tornarse más clara, y así nuestros hijos. No estamos evolucionando, más bien nos estamos adaptando. La evolución tiene que ver con un cambio de una especie a otra.
Es decir, que de un felino se vuelva un canino. Y eso no es posible. No existe como tal la evolución. Por lo tanto, la Biblia nos enseña claramente que Dios es el creador del hombre y de la mujer. Y que el hombre y todas las cosas tuvieron su origen en Dios, siendo obra exclusiva de Él. Dios nos dio vida y propósito. Pasando a un tema ya un poco más bíblico y también filosófico, muchos hombres de ciencia y muchos hombres de filosofía han planteado demasiadas dudas existenciales. Por ejemplo, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito vital de mi existencia? Y estas dudas las han tratado de responder de una forma pues amplia. Podríamos ir a una biblioteca o ir a una librería y preguntar acerca de filosofía y bueno, nos darían una cantidad, una lista muy grande de libros que se han escrito para dar respuesta a estas preguntas existenciales. Y los hombres han dado tumbos de aquí para allá, tratando de explicar de dónde venimos, por qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito, quiénes somos incluso, y han ignorado por completo lo que dice la Escritura. En Efesios capítulo 2, verso 10, nos da una respuesta clara, una respuesta resumida, pero es una respuesta clara que debería de satisfacer, o que más bien satisface todas las respuestas que se podría hacer el hombre respecto a su existencia. Y dice la Biblia, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿De dónde venimos? Somos hechura de Dios. ¿Por qué estamos aquí o para qué estamos aquí? Para buenas obras, según Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se da cuenta? La Biblia, por eso todas las escuelas dominicales comenzamos con verdades bíblicas, comenzamos con bases que están en la Biblia, porque la Biblia es la verdad absoluta. Y esa verdad no cambia y no cambiará nunca. Dijo el Señor, el cielo y la tierra pasarán. Y veremos, hermanos, o tal vez no, que la tierra pasará. La tierra tendrá su culminación, el universo tendrá su fin, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y debemos de tener una plena confianza, pues todo lo que está ahí escrito no solo es verdad, sino que se cumplirá al pie de la letra. Es maravillosa, queridos hermanos, la palabra de Dios. Indaguemos en ella, escudriñémosla, estudiémosla cada día, cada noche que podamos, hermano, ábrala y con paciencia y con ojos de la fe, escudriñemos la palabra. Bien, pasemos a nuestra introducción. Hablar sobre la humanidad o sobre el origen del hombre, tendríamos que apelar a una doctrina que se llama antropología bíblica. Y esta antropología bíblica habla todo lo referente acerca de la humanidad. Y bueno, ahí hay diferentes puntos que engloba la antropología bíblica. Por ejemplo, su origen, su personalidad, su semejanza con quien lo creó, es decir, Dios, su estado original, su propósito vital, su fracaso, su triunfo y su meta final. Sé que algunos de ustedes, hermanos, ya conocen varias respuestas de estos puntos. ¿Cuál es el origen? Pues la creación de Dios, su personalidad, en qué nos asemejamos a Dios. Dios no tiene ojos como nosotros, no tiene un par de orejas, no tiene nariz o boca, no tiene cabello, no tiene un par de manos. Nuestra semejanza a Dios tiene que ver con nuestros sentimientos, nuestra voluntad y nuestra inteligencia. Conocemos también el estado original del hombre, que fue perfecto,
fue santo desde que fue creado, o más bien en su momento de creación, pero lamentablemente fracasó desobedeciendo a Dios y fue expulsado del Edén, trayendo consigo una maldición que nos ha venido a perjudicar hasta estos momentos. Una de ellas, de las maldiciones, fue la muerte, fue la enfermedad. De hecho, hermano, esta pandemia es un daño colateral del fracaso de Adán. Cuando Adán fue creado, no se crearon enfermedades, no se creó el deterioro del cuerpo humano, no se crearon incluso las espinas, los cardos en la creación. Es a raíz de la caída de Adán en la que entra el detrimento, el deterioro del cuerpo humano, las enfermedades, los virus, los parásitos y todo aquello que afecta al ser humano se originó en el fracaso de Adán. Y esta pandemia y todas las que han existido es un producto del pecado de Adán. Entonces, lo que estamos viviendo es un daño colateral. Conocemos, hermano, cuál es el triunfo, y no el triunfo de Adán o del ser humano, sino el triunfo de Cristo como hombre y como Dios en la cruz del Calvario, conquistando nuestra salvación, o más bien otorgando salvación al mundo entero, perdón. Respecto al origen, que es lo que nos corresponde en este día, la Biblia afirma que el hombre y todo cuanto existe fue originado en un acto creador de Dios. Hay muchas teorías, hermano, acerca del origen del universo. La más aceptada e incluso un poco también la más criticada en estos días es el Big Bang, la gran explosión, aquel átomo minúsculo y primigenio que contenía toda la masa y energía del universo actual, que pues, llegó a romperse y a una velocidad más grande que la luz, dicen los científicos, fue expandiéndose el universo y se fue originando todo lo que conocemos y vemos. Algunos científicos afirman que la vida fue originada por medio de una masa o una mezcla de químicos mezclados aleatoriamente y que, ¡boom!, salió la vida. La realidad es que no es así. La Biblia nos enseña que en un acto creador, del solo la palabra del Señor, fueron creadas todas las cosas. Podemos leer Génesis 1, capítulo 1, o en Hebreos, que dice, por la fe entendemos que todo lo que existe fue creado de la nada. Fue creado en un término en latín, ex nihilo. Y lo menciono porque esa palabra ex nihilo o de la nada hace referencia a que no había absolutamente nada en el universo, o más bien ni siquiera había universo, ni siquiera había espacio. Hermano, es algo extraordinario considerar la creación de Dios y su momento creativo, porque sale de nuestra mente la idea de la nada. No había absolutamente nada, no había espacio, no había tiempo, no había ni un lienzo para poder crear algo. Dios creó desde la base primitiva hasta todo. Válgame la redundancia. Y bueno, Dios creó todo en un acto creador. Por tanto, desechamos la idea de la evolución de seres inferiores, que bueno, previamente ya expliqué cuál es la teoría de la evolución y cuál fue su origen. Lo desechamos por completo. No quiero decir, hermano, que somos personas, sí cristianas, pero somos personas, no recuerdo cuál es el término, que va en contra de la ciencia. No, al contrario, nosotros o debemos de estudiar no solo la palabra de Dios, sino también aquellos tratados científicos para saber qué es lo que está diciendo actualmente la ciencia. ¿Qué dijo la ciencia hace 100 años, hace 200, hace 1000 años? Y poder contraargumentar. Porque es cierto, hermano, que la ciencia no respalda lo que dice la Biblia. Es al revés. La Biblia respalda lo que dice la ciencia.
Hemos visto que muchos científicos dicen que la naturaleza de la ciencia es el cambio, el que sea cambiante, y lo hemos contemplado. En una fecha dicen que la Tierra es el centro del universo y en otro día dicen que es el Sol y luego dicen que no es cierto, que hay una galaxia más grande y que esa galaxia gira en torno de un cúmulo de estrellas más grande y bueno, todo se va adaptando y dicen, pues es que esa es la naturaleza de la ciencia, el cambio. Pero la Biblia no cambia y esa es nuestra base, esa es nuestra base vital. Entonces, hermano, no estoy diciendo que estamos en contra de leer artículos científicos, sino estoy diciendo que debemos de prepararnos para todo aquel que demande una razón de la esperanza que hay en nosotros. Muy bien, veamos o entremos en materia. La creación del hombre. ¿Cuál fue el material base? Esto, hermano, es un poco curioso, porque Dios creó a los animales ex nihilo, de la nada. Dios creó las estrellas de la nada, el sol, la tierra, el mar, los animales marinos, los animales que vuelan, los creó de la nada. O en el caso de los marinos, dijo Dios, produzcan el mar los seres vivientes. Y bueno, no que el mar haya creado a los animales marinos, sino que Dios utilizó al mar para crear esos animales. Respecto a las plantas, dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Pero otras cosas las creó absolutamente de la nada. Pero en el caso del hombre, Dios utilizó un medio ya creado. Dios utilizó polvo de la tierra. La razón no podría dar una respuesta muy clara al por qué Dios utilizó algo ya creado. Sin embargo, así fue. Dios utilizó algo que ya estaba hecho por él mismo, obviamente. Dice la Biblia que tomó y formó un hombre del polvo de la tierra, pero era un ser inerte. Era una cosa ahí, pues, inmóvil. Ni siquiera era como un animal, porque pues no tenía, no se movía instintivamente. Sino que, como diría nuestro tercer punto, el hombre fue un ser viviente hasta que Dios le inspiró aliento de vida. Y aquí viene nuestra doble naturaleza, la física y la espiritual. Pero bueno, no me quiero adelantar. Veamos el nombre. El nombre de Adán viene de una raíz hebrea, Adamá, que significa tierra. Y la palabra tierra en latín o en una lengua más actual, más reciente, la palabra tierra viene de una raíz latina que se llama humus. Y ese humus viene a derivar la palabra hombre. Ahora sí, Adán es muy parecido a los animales porque tiene una naturaleza física. Los animales tienen naturaleza física, palpable, orgánica. Pero el hombre se diferencia de los animales porque tienen alma. Tiene un aliento de vida que los animales no carecen, pero los ángeles sí. Nosotros somos seres físicos y espirituales. Nos asemejamos por un lado a los animales por nuestra parte orgánica, pero también nos asemejamos a los ángeles por nuestra parte espiritual. Entonces, el hombre tiene dos naturalezas, física y espiritual. ¿Cuál fue el propósito de Dios al crear al hombre? Dios hace una creación perfecta. Hace una creación, hermanos, que lamentablemente en estos días podemos contemplar solamente una sombra muy, muy tenue de aquella creación perfecta. Podríamos contemplar cascadas, el mar, la anchura del océano, la altura de los montes y se nos hacen majestuosos. Pero apenas podríamos imaginarnos aquella perfección del Edén.
esta creación fue coronada por una más, el hombre. Dice la Biblia que el ser humano fue la corona de la creación y Dios lo puso en el Edén para guardar el orden divino en la tierra. Es cierto que Dios podía bajar a la tierra y gobernar sobre su creación, pero lo que Dios decide en un acto maravilloso de soberanía y gracia, crea al hombre y lo coloca como eh, líder, como guardián, como mayordomo de esa casa, de esa creación. Ahí en su diapositiva podrá ver que el hombre es guardián y usufructario de la creación. Usted se preguntará, ¿por qué utiliza este joven palabras tan complejas? La verdad es que no es un hobby poder utilizar estas palabras, sino que estas, válgame la redundancia, estas palabras tienen un significado adecuado. Usufructuario significa, y está ahí en su diapositiva, el derecho por el que una persona puede usar los bienes de otra y disfrutar de sus beneficios con la obligación de conservarlos y cuidarlos como si fueran propios. Eso significa usufructuario. ¿Se da cuenta? No es un hobby poder utilizar estas palabras complicadas, sino que nos da una definición precisa. El hombre, en primer lugar, no es dueño de la creación. Sin embargo, Dios lo pone como mayordomo de esta casa. Y dice esta definición que el hombre puede beneficiarse de todos los bienes de esta casa y tiene la obligación de conservarlos y cuidarlos. Ese fue el propósito de Adán en la tierra, cuidar y beneficiarse de la tierra, cuidar y beneficiarse de los animales, como si fueran propios. Lamentablemente, en la caída de Adán, esa mayordomía fue completamente tergiversada y rota prácticamente. Y ahorita el hombre sí se beneficia de la tierra, pero la explota a términos inimaginables. Y bueno, muchas conferencias actuales del cambio climático atañen al hombre o le achacan al hombre pues el cambio climático y el deterioro de selvas, el deterioro de mantos acuíferos, el deterioro o la sobreexplotación del petróleo, etcétera. Bueno, podríamos hablar muchísimo acerca del cambio climático, que según dicen los científicos es causado por el hombre. Si bien el hombre tenía o podía beneficiarse de la tierra, no tenía que explotarla hasta su destrucción, porque como dice la definición, el deber de Adán era conservar. El deber de los hijos de Adán era conservar esta casa llamada tierra. Pero lamentablemente, como mencioné hace un momento, su fracaso trajo maldición a la tierra. Y por último, ¿cuál otro propósito tiene el hombre? Aparte de guardar y cuidar la creación, Adán debía adorar a Dios por tan maravilloso acto de soberanía. Dice Hebreos 2, 6, 7 y el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto habita en los senderos del mar. ¿Se da cuenta? Es un acto, hermano, completamente de gracia, completamente inmerecido. El hombre no tenía que estar por encima de la creación, siendo poco menor que los ángeles, pero así fue. Por lo tanto, el hombre, por tal acto de maravillosa soberanía, tenía que adorar a Dios. Pero con la caída de Adán, esa adoración la tornó de a Dios, de dársela a Dios, el Creador, a cosas creadas. Y el hombre se hizo imágenes de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, de cosas
creadas, incluso inferiores a nosotros, y las adoraba. Es lamentable ver cómo el fracaso atrajo consigo no solo demasiada maldición, sino que tergiversó el propósito de nuestra vida. Veamos la creación de la mujer. A diferencia del hombre, o bueno, básicamente es lo mismo. El hombre fue creado tomando polvo directamente de la tierra y la mujer fue tomada de una costilla del hombre. Esa costilla, pues su material va a ser polvo. Entonces, digamos que la mujer también viene a ser polvo de la tierra. Cuando Dios le pone una tarea a Adán de ponerle nombre a todos los animales y de gobernar sobre ellos, de cuidarlos, de legislar sobre la creación, mira que el hombre está solo y ve que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces Dios, en un acto una vez más de gracia y de soberanía, decide crear una pareja para el hombre. En el capítulo 2 de Génesis, contemplamos un poco más descriptivo cómo fue la creación de la mujer. En el mismo sexto día, dice la Biblia que Dios hizo caer en un sueño profundo a Adán y mientras él dormía, abrió su cuerpo, sacó una costilla, cerró la carne en su lugar y de esa costilla creó a Eva, una mujer perfecta para un hombre perfecto. Dice un comentario bíblico, me parece que es de Matthew Henry, que la mujer fue creada no de los pies de Adán para que fuera pisoteada o humillada, ni fue creada de la cabeza de Adán para que estuviese por encima del hombre, sino que fue creada por una costilla muy cerca del corazón para que fuera amada y protegida. Ese es uno de los propósitos que nos invita uno de los comentaristas bíblicos más, preeminente de todos los tiempos. La mujer fue creada para ser amada y protegida por el hombre. Su nombre, Eva, que significa madre de todos los vivientes o la que da vida. Al ser la primer mujer, bueno, es evidente que ella fue madre de todos los vivientes, y pues por supuesto Adán. Fue la primer mujer, haciendo referencia a lo que hacía comentario hace un momento al inicio de esta dominical. Muchas doctrinas paganas e incluso esotéricas creen que hubo una primer mujer llamada Lilith. Toman como base Génesis 1:27 diciendo que Dios creó de igual forma a un hombre y a una mujer del polvo, y esa mujer llamada Lilith no quiso someterse a la voluntad del hombre, entonces decidió huir del Edén y en la tierra de Sinar o en la tierra allá de Mesopotamia y todos esos lugares actuales que así les conocemos, pues se juntó con demonios y engendró demonios y bueno, yo les había mencionado que eso es una idea esotérica, una idea pagana, una idea pues de hechicería, de brujería, de ocultismo. Y pues es un error. Como les decía, la Biblia utiliza mucho el género literario de epítome, de resúmenes, para no extenderse en las explicaciones, pero luego el Señor decide pues dar una explicación más amplia de cómo fue la creación del hombre y de la mujer en el sexto día. Bien, seguimos. La vida de Eva, de igual forma, es aliento de vida proveniente de Dios. Dios le da vida a Adán y a través de la costilla de Adán, Dios procrea o recrea el cuerpo y alma de Eva. ¿Cuál fue el propósito de Eva? ¿Por qué Dios miró que no era bueno que el hombre estuviese solo? El propósito de la mujer fue para que sea una compañera y esposa de Adán. Una compañera que no solo lo acompañara, válgame la redundancia una vez más,
sino que lo apoyara, sino que fuera una ayuda idónea. Dice por ahí un dicho, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Y yo creo firmemente en esta realidad. Yo creo que si el hombre no tuviera una ayuda idónea, pocas cosas podría hacer. Solamente viene a mi memoria un ejemplo. Alexander Fleming, el pues descubridor o inventor de la penicilina, esta medicina que ha ayudado a muchas personas como antibiótico. Llama mi atención cómo se generó esta penicilina. Cuenta la historia que este hombre estaba muy dedicado a sus trabajos en su laboratorio y difícilmente salía de él. Quizás salía para dormir, o bañarse, pero pocas veces salía a comer. Entonces su esposa, preocupada siempre por él, por su bien, por su alimentación, por su cuidado, constantemente le llevaba comida, ya sea sándwiches, ya sea alimentos preparados, constantemente les llevaba alimento. Y ahí viene el descubrimiento. Alexander Fleming olvidó en una ocasión comerse su comida que previamente le había llevado su esposa, y se empezaron a generar una serie de bacterias y de cosas encima de esa comida. Entonces la curiosidad de Alexander lo llevó a tomar una muestra de esa bacteria, la miró en el microscopio, la combinó con otras cosas y así fue como descubrió y desarrolló la penicilina. Cualquiera diría, bueno, fue descubrimiento de Alexander Fleming, pero la verdad es que si la mujer, si su esposa, no hubiera procurado a este hombre en lo más básico, la alimentación, y no le hubiera llevado comida, bueno, quizá alguien más hubiera inventado la penicilina. Con esto quiero resaltar aquella idea, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Hermanos y hermanas, principalmente. El ser humano no puede ir en contra del orden divino. Las mujeres son una ayuda, deben de ser una ayuda idónea. ¿Pero para quiénes? Para un hombre que se levanta a las 10 de la mañana y prefiere no salir a trabajar y no ayuda en el hogar, y en estos días de pandemia, en lugar de apoyar a hacer la comida o lavar los trastes, hacer el aseo, pues prefiere encerrarse en su cuarto a ver la televisión o estar todo el tiempo en la sala y no hacer nada. Dios no nos llamó a ser ayuda idónea de esos varones holgazanes. Y perdón que si parece un poco fuerte la palabra, pero debemos de ser varones como manda la Biblia. Varones esforzados, varones prudentes, varones trabajadores, responsables. No debemos de decir, bueno, pues es que en estos días de pandemia nuestro trabajo, ya sea que nos hayan corrido o trabajamos desde casa, vamos a no hacer absolutamente nada y que la mujer sea nuestra ayuda idónea. No. Tenemos que cuidar a nuestros hijos, tenemos que ayudar a los deberes de la casa, porque es también nuestra casa. Nosotros somos pues líderes de esos hogares y debemos actuar como tal. Lamentablemente el día de hoy el movimiento feminista y el movimiento machista ha tratado de tergiversar completamente el orden divino. Es cierto que el hombre es cabeza, pero no es para que, como decía Matthew Henry, para que humillemos a las mujeres o para que nos aprovechemos de ellas. La mujer fue creada de la costilla y no de los pies o la cabeza. Por lo tanto, debemos de considerar los roles de cada uno. El hombre es cabeza, pero la cabeza del hombre es Cristo. La mujer tiene como cabeza al hombre y su cabeza máxima es Cristo. Debemos de considerar, hermano, estos roles. Y por último, quiero resaltar el acto de Adán
El primer acto que hace Adán al ver a aquella mujer, imagínese, Adán fue creado y no había visto un ser semejante a él. Había visto a simios, pero, insisto, no venimos del simio y por lo tanto no somos, podríamos asemejarnos a él en cuanto a un par de brazos, un par de piernas, un par de ojos, pero más allá, no. Pues Adán conocía todas las especies de los animales y no vio a nadie que se asemejara a él. Pero cuando despierta de ese sueño que Dios le produjo y mira a aquella mujer perfecta y hermosa y idónea para él, lo primero que hace es declarar un primer poema. Y les dice, tú serás llamada Isha o varona, porque del varón fuiste tomada, ahora tú eres carne de mi carne y hueso de mis huesos. Lo primero que hace es expresarle un amor profundo hacia ella, una compatibilidad y una unidad profunda con ella. Y eso, hermanos, es a lo que también fuimos llamados, amar a nuestras mujeres. Bueno, a su mujer, a una, no a dos o a tres o a 10, a su mujer, amarla y respetarla como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla y presentársela a sí mismo una novia santa. A eso fuimos llamados, a amar a nuestra mujer. Continuamos. En Génesis 2:24, Dios une a esta pareja en una sola carne, hablando como una expresión poética. Y esta expresión refiere a la unidad como la de un cuerpo y sus miembros. Nuestro cuerpo tiene diferentes miembros. Tenemos 20 dedos, 2 orejas, tenemos 2 piernas, y aunque son miembros distintos, están en una unidad que nos hace una sola carne. Y Dios, al expresar esta frase, ahora serán una sola carne, indica una unión matrimonial que no puede disolverse, porque ahora son un cuerpo en completa unidad. Mateo 19, 4 al 6 hace referencia de cómo el Señor Jesús habla acerca del divorcio y dice, habéis oído, bueno, en otra ocasión, en el capítulo 6, me parece, de Mateo, habla también del divorcio y dice, habréis oído que pueden dar carta de repudio, pero yo les digo que aquel que repudia a su mujer, se repudia a sí mismo, porque ya no son 2 individuos, ya no son 2 personas, sino una sola. Y en otro pasaje hacen referencia a que ¿quién lastima su propio cuerpo? Hay una enfermedad mental, la verdad no sé cómo se llama, que hace que nos autodañemos, nos autoinflijamos daño de una manera constante. Eso es una enfermedad mental. Y nadie con un juicio, con un entendimiento claro y pleno de las cosas, nos causaríamos daño a nosotros mismos. Por lo tanto, el Señor dice, nadie se desprecia a sí mismo y nadie se daña a sí mismo, sino que se cuidan, se procuran su propio cuerpo. Así procúrense tanto el esposo como la esposa en una unidad que no se puede disolver. Mateo 19, 4 al 6 es una frase muy sonada en las bodas, que dice, por tanto lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Hermano, ese pacto que usted hizo con su esposa, y queridos jóvenes, ese pacto que harán con su futura esposa, no se puede disolver. Podrán ser infieles, podrán ser adúlteros, podrán ser engañadores, pero ese pacto no se puede disolver, solo la muerte. Entonces, procuren siempre andar en fidelidad. Procuren siempre andar en completa unión con sus esposas, con sus esposos, en completo respeto. ¿Y por qué una sola carne? ¿Por qué Dios, por qué no los dejó de manera independiente?
La respuesta está en Malaquías capítulo 2, verso 15, porque Dios buscaba una sola descendencia. Dios no busca que andemos como algunas culturas orientales en las que pueden tener muchísimas esposas y engendrar muchos hijos, porque Dios nos llamó a que generemos una familia y que a esa familia la eduquemos y la criemos bajo las enseñanzas de Dios. Es difícil, es cierto, tener un hijo, es más difícil tener dos, es mucho más difícil tener 10 hijos, pero el Señor nos llamó para que de esa descendencia se la presentemos a Dios como hijos suyos, como siervos de ellos, siervos de Dios. Hay una tragedia espiritual en esta actualidad. Lamentablemente la sociedad ahorita está tratando de cambiar la idea original de que hay un hombre y una mujer, que no hay una entidad humana, que, bueno, la sociedad actualmente está diciendo que hay entidades humanas que no son hombre o mujer, y de hecho las está llamando entidades no binarias. Ahí en su pantalla puede ver, pues, hombres vestidos de forma distinta. Y son hombres, hermanos, ¿cómo lo podría decir? Pues son figuras públicas. Salen en películas, son cantantes, son actores, son personas de renombre que están trayendo una tendencia a la juventud y a la adultez, incluso de identificarse en un género no binario, es decir, no ser hombre o mujer. Y en la imagen, al lado del título, ahí al lado del mini video de mi cara, puede ver cómo pues ya la sociedad dice, pues puedes tener cuerpo de hombre, pero mentalidad de mujer, o viceversa, cuerpo de mujer y mentalidad de hombre. O si quieres, solamente un brazo que sea mujer, o solamente de la cintura para abajo que sea hombre, etcétera. Lamentablemente ya ahorita la sociedad está tratando de vender una idea completamente tergiversada. Y es una tragedia espiritual porque fuimos creados hombre y mujer. Y cualquier persona que se identifica o que no se identifica con ninguno de esos dos géneros, pues está dañando su alma y su espíritu. Está dañando su conexión con Dios, su comunión con Dios. Ahorita hay muchas escuelas que están enseñando esta ideología de género, que no hay género de nacimiento. En la mañana veía una imagen lamentable compartida por un joven que aparentemente es cristiano. Y esta imagen decía, la escuela puede enseñar ideología de género, pero pues la raíz viene desde casa. Es cierto. Pero esa imagen también decía que Dios prácticamente ama a todos por igual y que no importa si te identificas como hombre o como mujer o como nada. Hermanos, lamentablemente esta idea está entrando a la iglesia, está entrando para que nuestra infancia vea como normal todo este tipo de imágenes, todo este tipo de cosas que no son normales, que no deben de ser aceptables. Y no estoy diciendo seamos discriminadores o seamos personas que estén en contra radicalmente de esto. Son personas que hay que predicarle el evangelio, son personas que hay que decirles que están en un error y que Dios los puede salvar y perdonar. No estoy diciendo excluyámoslo de la palabra, sino prediquémosle con la verdad. Hay otra ideología en la que está fundamentada en Platón, en la que dice que el cuerpo es la cárcel del alma inmortal. Muchos argumentan que el cuerpo es solo un envoltorio de nuestra alma, afirmando con base en eso
que el cuerpo no define la sexualidad u otros aspectos que le son inherentes al ser humano. Hermano, no somos solamente almas y solamente cuerpos, somos las dos cosas, y ambas cosas nos definen. No es posible tener un alma femenina y un cuerpo masculino, o viceversa. El alma y el cuerpo pertenecen a un género. Bueno, el alma como tal, no, pero al nacer con un cuerpo físico en una unidad que no se puede destruir a menos que muramos, nacemos con un género definido, hombre o mujer. Debemos resaltar, hermano, que no somos almas o cuerpos solamente, no somos entidades espirituales nada más y no somos solamente cuerpo. Si lo afirmáramos, caeríamos en un error, en errores muy grandes. Si dijéramos que somos solo materia, diríamos, comamos y bebamos, al fin mañana moriremos. Nos volveríamos epicureístas, nos volveríamos personas que están deseosas del deseo físico. Si decimos que solamente somos espirituales, bueno, caeríamos en el error de la falta de identidad de género, entre otras cosas. El Salmo 103:1 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, incluyendo alma y cuerpo. El hombre tiene doble naturaleza. La naturaleza física, la cual perece, y la naturaleza espiritual, la cual permanece. Es una unidad perfecta e indisoluble mientras que el hombre vive. Si el hombre muere, mientras el hombre vive, está el cuerpo y el alma en una unidad perfecta. Pero cuando el hombre muere, el cuerpo y el espíritu se separan. Dice la Biblia que el espíritu vuelve a Dios que lo dio para ser enjuiciado a causa de todas las obras que hicimos, y el cuerpo vuelve a la tierra donde fue tomado. Pero en la resurrección, ese cuerpo será regenerado y esa alma o espíritu volverán a fusionarse y viviremos eternamente, ya sea en el cielo o en el infierno, en nuestras dos naturalezas. Esto, hermanos, es increíble, pero es real. Cada cosa o cada parte de nuestro cuerpo tiene capacidades diferentes entre sí. Por ejemplo, el alma tiene estas tres cualidades de pensar, sentir y querer. Pero el cuerpo, sin embargo, no puede pensar por sí mismo, el cuerpo no puede tener sentimientos y el cuerpo no puede tener voluntad en sí mismo. Esas son cualidades inherentes del alma. Sin embargo, el cuerpo sí puede tocar cosas físicas, sí puede percibir con los sentidos, sí puede probar alimentos, sí puede sentir físicamente. Y por eso somos una unidad. Porque a través del cuerpo el alma piensa, el alma siente, el alma tiene voluntad. Y a través del cuerpo, o a través del alma, el cuerpo puede tener estas tres facultades. Debemos de considerar, hermanos, que al saber que el alma es eterna, tenemos que tener una decisión eterna. Dice Eclesiastés 7:29, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El hombre fue creado recto, pero a través del fracaso atrajo muchas caídas y maldiciones. Y esta decisión eterna tiene que ver con nuestra alma inmortal. Tenemos que tomar una decisión, hermano y amigo que nos escucha, una decisión eterna. Dice Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición eterna, y muchos entran por ella. Hermanos, no crea que mañana moriremos y hasta ahí se acaba nuestra existencia. Nuestra vida seguirá adelante, ya sea en la presencia de Dios o lejos de ella. Nosotros tenemos nuestro origen en Dios, siendo obra exclusiva de Él.
nos dio vida y propósito. Por lo tanto, vivamos conforme a su palabra, para agradarle en todo momento y vivir eternamente con él. De lo contrario, recibiremos una condenación eterna. Yo le invito, hermano, a que en este día hagamos una oración, pidiéndole a Dios sabiduría para poder instruir a nuestros hijos en estas normalidades de la sociedad. Pidámosle perdón si hemos pues discriminado a estas personas con ideología y los hemos excluido del Evangelio de Dios. Pero también pidámosle fe para que al hacer esta oración tomemos una decisión eterna, una decisión benéfica para nuestra vida. Señor eterno, te damos gracias por tu palabra en este día y asimismo te ruego que nos dé sabiduría para poder instruir a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, y aquellas instructoras de escuela dominical hacia los niños, secundarios y jóvenes, incluso para los adultos, Señor. Danos sabiduría para poder instruirles conforme a tu palabra. Tu palabra nunca cambia y nunca cambiará. Señor, te ruego que nos des amor y pasión por aquellas personas que han tergiversado su propósito vital e incluso han tratado de cambiar su naturaleza. Señor, que podamos ser portadores de buenas nuevas, de tu evangelio. Señor, perdónanos si los hemos excluido de tu palabra, pues ellos también son almas, son personas que requieren ser salvadas por ti. Te ruego, Señor, que tú nos bendigas en este día y nos des paz, nos des tranquilidad en medio de estos momentos de incertidumbre. Permítenos, Señor, e instrúyenos para vivir siempre bajo tu palabra, bajo tus mandamientos, bajo tu instrucción, Señor. Permítenos agradarte siempre, para que nuestra alma eterna, o más bien eviterna como es, podamos habitar siempre en tu presencia. Porque es verdad que justos e injustos compareceremos ante ti, ante el tribunal blanco. Pero, Señor, anhelamos habitar en tu presencia siempre. Permítanos tomar esta decisión que traerá consecuencias eternas. No queremos, Señor, habitar lejos de ti, lejos de tu presencia, en una condenación eterna. Permítanos, Señor, vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, concluimos este día de escuela dominical y vamos a seguir dando escuelas dominicales vía internet hasta que podamos abrir nuestros templos. Y para concluir, yo le invito, bueno, les seguimos extendiendo las invitaciones para que vean los estudios bíblicos por las tardes, cuando haya, los cultos de jueves. Hermanos, procuremos ser no solo puntuales, sino apoyar a todos estos trabajos, porque sin duda hay mensaje de Dios para nuestras vidas, ya sean en nuestra iglesia local, en nuestra iglesia presbiterial o en la iglesia central, hermanos. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Recitemos el Salmo del Buen Pastor para hacer la conclusión de este culto. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y que tengan la paz de Dios.